Dios le bendiga. En esa oportunidad, la hermana Janet Mendoza y mi persona, Claudia Orellana, les vamos a estar hablando sobre las persecuciones por parte del Imperio Romano a los cristianos, empezando por Jesús, a quienes ellos servían. Jesús Jesús enfrentó el rechazo, enfrentó la oposición y la persecución por parte de los fariseos, de los seduceos, de los escribas, de los sumos sacerdotes. Vemos que la Biblia nos narra que él fue llevado ante Poncio Pilato, quien era miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Los evangelios canónicos lo presentan a él como el responsable del suplicio y de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Vemos que el cristianismo, desde sus inicios, la fe cristiana no fue fácil de llevar o de sobrellevar o no fue fácil de vivirla. Vemos que el propio Señor a quienes los cristianos servían, él había muerto en la cruz, condenado como un malhechor cualquiera. Y precisamente queremos hablarles sobre el martirio de los apóstoles. En Mateo 5:12 podemos encontrar que Jesús alertó a los apóstoles de que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a sufrir rechazo, que ellos iban a sufrir persecución. Él les dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, así como persiguieron a los profetas, así los van a perseguir a ustedes también. Y vemos que desde el martirio de los apóstoles hasta nuestros días nunca ha faltado quienes se han visto en la necesidad de sellar su testimonio con sangre. Y investigando, el apóstol Simón Pedro, se dice que después de múltiples juicios en Roma, él fue crucificado. Y él al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que Jesús, que el Maestro, él pidió ser crucificado boca abajo en la cruz, y así fue, tal como lo podemos ver en la imagen. También tenemos al apóstol Andrés. Se dice que él fue azotado y que luego fue crucificado. También tenemos al apóstol Santiago. Se dice, una fuente dice que a él lo mataron apedreado, otra fuente dice de que él fue asesinado con un golpe muy fuerte en la cabeza. También tenemos al apóstol Felipe, que él fue golpeado, fue castigado, él fue torturado y fue crucificado, tal como lo vemos en la imagen. También tenemos al apóstol Bartolomé. Algunas fuentes dicen que simplemente él fue martirizado hasta morir, pero hay otras fuentes que dicen de que él fue despellejado vivo y que fue decapitado. Así como podemos ver en la imagen que aparece que lo están despellejando. Y tenemos también al apóstol Tomás. Se dice que él fue apuñalado con una lanza, como lo podemos ver en la imagen, y se dice que fue durante su ministerio en la India. Y también tenemos al apóstol Mateo. Se dice que él fue apedreado y también que fue atravesado con una lanza, y después de eso él fue decapitado. Tenemos también al apóstol Jacobo. Igual, él se dice que fue decapitado. También tenemos al apóstol Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Unas fuentes dicen de que él fue decapitado, pero otras fuentes dicen que él fue golpeado en la cabeza hasta matarlo. Y también tenemos al apóstol Simón. Él se cree que fue aserrado, tal como lo podemos ver en la imagen. También tenemos al apóstol Matías, que él se cree que él fue decapitado con una espada. Y finalmente tenemos al apóstol Juan. Él fue el único
que murió ya anciano y por causas naturales. Pero eso no quiere decir que él no sufrió persecución o no padeció sufrimientos por causa de la fe, porque todos sabemos que los apóstoles sufrieron castigos, ellos fueron azotados, fueron apedreados, fueron encarcelados, sufrieron diferentes abusos de poder por parte del Imperio Romano. Y también les vamos a hablar sobre la persecución de parte de los emperadores hacia los cristianos. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles ya habían muerto y los cristianos estaban dispersos por todo el imperio romano, pero en ese entonces ellos ya eran una minoría. Y el imperio era hostil con el cristianismo, ya que los valores del cristianismo se oponían a los valores de la cultura grecorromana. Y la persecución de los cristianos por parte del imperio romano fue intermitente durante un periodo de 2 siglos entre el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo y bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio romano se fue radicalizando contra ellos, desde persecuciones por sospechas hasta hostigamientos tradicionales. Se cree que ocurrieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del imperio romano, y precisamente de esas 10 persecuciones es que nosotras queremos hablarles a continuación. Tenemos la persecución de Domiciano en el año 90 al 96 después de Cristo. Eh, el, el emperador Nerón fue el primer emperador que persiguió el cristianismo en Roma. Su delirio de grandeza y terrible crueldad alcanzó con todo su furor a los seguidores de Cristo. Roma había sido incendiada y el emperador Nerón culpó a los cristianos, desatando así una persecución. Se cree que fue el emperador Nerón quien provocó el incendio y culpó a los cristianos. Y este hecho que los haya culpado desató la persecución hacia los cristianos. Y también tenemos la persecución de Domiciano, como lo tenemos ahora en pantalla, que fue del año 90 al 96 después de Cristo. Aquí hubo confrontaciones entre el pensamiento cristiano y el pensamiento pagano, dando como resultado varios asesinatos. También tenemos la persecución de Trajano, que se dio en el año 98 al 117 después de Cristo. Trajano no simpatizaba con el cristianismo, a pesar de que él no los persiguió de manera directa. Si alguien acusaba a un cristiano, se procedía en su contra. Para ese entonces, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una sanción legal. Y también tenemos la persecución de Adriano en el año 117 al 138 después de Cristo. A pesar de que Adriano fue más indulgente con los cristianos durante este periodo, se mantuvo la persecución legal contra los cristianos. Y también tenemos la persecución de Marco Aurelio. Esta persecución se dio en el año 161 al 180 después de Cristo. Durante este periodo, el emperador Marco Aurelio promovió una imagen muy despectiva de los cristianos. De hecho, él en el año 177 instigó a una persecución en la ciudad de Lyon y también él impulsó a Celso a escribir un tratado en contra de los cristianos. Yo les hablé de las primeras 5 persecuciones. Mi compañera les va a continuar hablando de las siguientes 5 persecuciones para completar las 10 persecuciones generales que se dieron.
Una de las persecuciones, buenas tardes a todos, una de las persecuciones que nosotros queremos compartir es la persecución de Seminio Severo, que la de él fue enfocada en sí, específicamente en ir en contra del cristianismo directo, porque él en ese momento convertirse en un cristiano era prácticamente un delito, así como lo venimos escuchando de las demás persecuciones. En este momento, para Septimio Severo, en realidad ser cristiano era ilegal, era castigable. Incluso Septimio se valió en ese momento de atribuirle a los cristianos la peste, el hambre. En ese momento se estaba dando una situación donde habían sucedido muchos hechos naturales que en realidad se los atribuía Septimio al cristianismo. En ese momento también se dio una situación donde hubieron muchas muertes violentas. En esa circunstancia también se le dio un poder al Imperio Romano para poder destruir masivamente a todos los fieles o a todos los cristianos, a todos los que fueran en contra del Imperio Romano. También uno de los hechos más destacados que se dio en este tiempo de Septimio Severo es que en realidad Septimio promulgó una ley donde difundía el cristianismo, donde prohibía, perdón, el judaísmo y el cristianismo. Por lo tanto, se dio una prohibición a que las personas se convirtieran al cristianismo. Prácticamente Septimio en este momento, para él ser cristiano era prohibido y tenía que ser castigado con la pena de muerte. Otro de los emperadores más destacados que nosotros queremos compartir es la persecución que dio el emperador Maximinio Tracio, que una de las acciones que él hizo fue directamente con el imperio, perdón, con el clero, con aquellos que representaban el cristianismo en medio de la iglesia cristiana. Por ejemplo, a las personas que representaban un liderazgo o una posibilidad de tener el control. Para Maximinio en realidad no era en realidad importante el hecho que las personas se convirtieran, porque él veía que el pueblo cristiano era aparentemente pequeño, pero él sabía perfectamente que había muchas personas que poco a poco se iban convirtiendo al cristianismo. Una de las víctimas más destacadas en este momento que nosotros podemos tomarlo en la investigación, que lo queremos compartir, fue el obispo Ponciano, que era de la parte de Roma. Él fue uno de los primeros por haberse convertido al cristianismo. A él lo exhibió públicamente y lo mandó prácticamente a matar. También otro famoso doctor de la iglesia que nosotros conocemos es Ambrosio, y otros obispos que fueron destacados, que en realidad a todos los que se levantaban o se convertían al cristianismo, para Maximinio Tracio en realidad se convertían en los enemigos de Roma. Y por esa razón, él puso o promulgó un edicto que era en contra del liderazgo. Otra persecución que se dio también en medio de esta época fue la persecución de Decio, que uno de sus hechos es que para Decio él estaba interesado en que los mismos representantes o los mismos líderes tenían que levantar sacrificios de adoración al Imperio Romano. Ellos tenían que incluso hacer bastantes como cultos a sus dioses. Y eso era una de las cosas que a Decio le interesaba. Incluso él quiso como presentar el cristianismo, sus cultos, como algo repugnante, algo que iba en contra de lo que se había enseñado en un inicio a los mismos creyentes. Él quiso como desprestigiar al pueblo cristiano, pero no lo logró. Incluso él mandó a ordenar un edicto donde se ordenaba al clero a que realizara un sacrificio a sus dioses romanos para poder mantener el bienestar con el emperador.
Debido a que la misma gente no obedeció, hubo una muerte masiva de todas aquellas personas que se negaron a poder levantar esos sacrificios. Todos los que se iban en contra de eso, que no hacían esos cultos, eran decapitados o eran muertos públicamente. Otra de las persecuciones que nosotros queremos destacar es la persecución de Valeriano. En él, uno de los hechos más destacados es que con él se prohibieron las reuniones de los cristianos. En este momento se arrestaron a todos los obispos. Hubo un ataque deliberado para los que representaban prácticamente como una autoridad espiritual. Incluso Valeriano dio una orden de ejecución a todos los diáconos que en ese momento se habían levantado juntamente con el pueblo cristiano. Él buscaba, en realidad, Valeriano buscaba dar un golpe de Estado, se podría decir de Estado, a la iglesia. Él quería en realidad destruir los cimientos de la iglesia. Incluso él hizo un edicto en contra del clero donde prohibía directamente que si las personas no adoraban a sus dioses, nuevamente iban a caer en que iban a ser muertos públicamente y si no hacían sus cultos, igual. Lo que Valeriano en este momento quería hacer era como distorsionar incluso aquellos monjes que se convertían al cristianismo, enviarlos al exilio para que de esa manera o al destierro que nosotros sabemos, lo que él quería en ese momento era a toda costa, como desenfocar mucho ese interés en que las personas había surgido de conocer el cristianismo. En este momento también el hijo de él se levantó para suspender todas las medidas que habían surgido en el camino en contra de los cristianos, que fue Galiano. Él incluso, Galiano fue una de las personas que devolvió al pueblo cristiano o al grupo cristiano los lugares donde se reunían. Esos lugares que habían sido, como por decirlo así, expropiados por el Imperio Romano. Él los devolvió. Aparentemente hubo una posibilidad de llamarle paz por 40 años, pero en realidad nada más solo hubo un periodo de que se puede decir que hubo una pasividad, porque Valeriano, el hijo de Valeriano no estaba interesado en ir contra el cristianismo, todo lo contrario, él fortaleció y ayudó, pero en ese mismo camino siempre hubieron personas que iban en contra de los cristianos. Otra persecución de la cual nosotros queremos destacar es la de Diocleciano, que nosotros sabemos y creo yo que conocemos la mayoría de que fue una de las más reconocidas y se le llamó también como una de las más sangrientas. Se le destacó así porque fue donde hubo más muerte, porque en este periodo, en el periodo del emperador Diocleciano, hubo un enfoque más en destruir todo lo que representaba una evidencia de las escrituras, todo lo que representaba algo religioso, algo que fuera enfocado a convertirse a una doctrina. En este momento se levantaron muchos a querer destruir aquellos templos cristianos, a aprender a esos obispos que se convertían, a matarlos. Esta persecución fue, según lo que muchos historiadores lo mencionan, una de las más grandes, más largas y más severas, precisamente porque en esta se enfocaron en buscar evidencias o recopilaciones que representaban la fortaleza de las escrituras. También nosotros queremos compartir en toda esta exposición algunas imágenes que ahí estamos presentando en este momento, pero algo de lo que me llama la atención de esta persecución de Diocleciano es que todo, tanto los edictos eran públicos, pero también la persecución a los cristianos se volvía más pública, la tortura era más pública, los mártires eran más exhibidos delante de todos. Otro de los puntos también que queremos tomar en cuenta es todo el periodo de las principales persecuciones. Aquí nosotros compartimos algunas de las persecuciones que mi compañera y yo hemos tratado de presentarles, que ya es generalizado, pero ahora nos queremos ir a la actualidad.
Nosotros consideramos en que en realidad las persecuciones se han acabado, pero ha sido todo lo contrario. Las persecuciones han continuado alrededor de todo el mundo. Hay 260 millones que se podría decir que son los que están siendo perseguidos. De esos, según lo que estamos nosotros teniendo, según la Fundación Puertas Abiertas, en esa información que hemos encontrado, nosotros ahí hemos encontrado que alrededor diariamente están muriendo 13 personas, pero de todo anual, en todas las cantidades que se están muriendo, son 4.761 personas que están muriendo a raíz de esa persecución, que a pesar de que ya estamos en una actualidad, eso no ha cambiado, todo lo contrario, ha empeorado, y nosotros por eso queríamos compartir tanto el pasado como la actualidad. Entre los países más destacados nosotros queremos compartir fueron los que más son perseguidos, son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, y ahí está sucesivamente un pequeño listado que no es todo completo, porque son 50 países de los cuales en este momento siguen siendo perseguidos, de los cuales nosotros solo tomamos una pequeña porción, pero en la realidad todo no ha cambiado. La persecución a los cristianos ha continuado, incluso donde hay más hechos sangrientos, según la investigación que nosotros hemos hecho, es en Nigeria, donde hay mucho enfoque en destruir a los cristianos. Y entre los otros países están Yemen, Sudán y la India. Creo que ahí nosotros hemos tratado de poder compartir un poco de la información de la cual nosotros investigamos, pero queremos agradecerle desde ya por su atención y desde ya muchísimas gracias por haber tomado en cuenta.